por parte del equipo. Todos le pueden poner continuar. Listo, pues empezamos con la conferencia de Lore. Mucha suerte. Y pues, muchas gracias. Pondré esta aquí para no estorbarme. Sí se sigue viendo, ¿verdad? Sí. Hola, pues muchas gracias. De hecho, yo estaba preguntándome si, o sea, cómo hablaríamos de primera persona o en general, y la verdad es que es muchísimo, así que me voy a ir bastante rápido. Espero tengan su café. Ay, suena una música. Me presento. Algunos nos preguntan nuestros pronombres. Usamos tanto singular como plural, no importa. Tenemos 32 años. Fuimos diagnosticados a los 28 años, o sea, hace como 4 años, poco más de 4 años. Y antes de ser diagnosticados, nosotros obviamente ya habíamos tenido ya muchos tratamientos en nuestra... digamos, podríamos resumirlo que fueron unos 17, 18 años, porque fueron casi 29 años, 17, 18 años en que nos tardamos en ser diagnosticados. Antes de eso, estábamos tratando de trabajar en la industria de los videojuegos, pero era una industria muy difícil. Entonces fue hasta que empezamos a tener crisis, precisamente porque no podíamos aguantar mucho. La presión de el trabajo y con nuestros propios problemas, entonces tuvimos que renunciar a ese trabajo, de hecho a varios, entonces hasta que buscamos ayuda y ya se nos diagnosticó, y fue a partir de eso que vimos, ok, ¿por qué tardó tanto tiempo? ¿Por qué tardamos tanto tiempo en saber esto, no? Y fue entonces que empezamos, ok, ¿qué pasa si intento hablar de esto? O sea, porque esto casi no se está hablando en español. Hemos visto, por ejemplo, en YouTube, en habla inglesa sí había bastantes canales que estaban hablando de esto, tanto de forma profesional como de forma personal, y en español casi no había nada. Entonces, ya después de un año de estar intentando hablar en el canal de forma personal y un poquito de lo que hemos ido estudiando, porque hemos estudiado bastante de esto, decidimos ya meternos a la carrera de psicología para formalizar el estudio y empezar esta plática desde lo que vemos que es el principal problema, que es en la práctica clínica. Y de hecho, este es el listón, si pueden ver mi cursor, este es el listón que se usa para la conciencia del TID, y porque me voy a ir rápido, lo voy a estar usando como una señal o sea, este es el siguiente tema de la siguiente slide para que no se me vayan a perder y también para que no nos perdamos aquí. Entonces, antes de platicarles qué es el TID, vamos a platicar qué es la disociación. En términos prácticos o súper básico, es lo opuesto a asociar o integrar, o podemos decir que la desconexión o separación. Todas las personas estamos integrando constantemente experiencias, aunque no nos demos cuenta. Por decirlo, estamos integrando nuestras sensaciones, percepciones, pensamientos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que entendemos de lo que estamos experimentando, y lo juntamos todo. Eso es integrar. Pero a veces puede ser normal incluso llegar a desconectar una de estas partes. Por ejemplo, cuando uno está leyendo o cuando uno está en el cine y se pierde por completo de lo que está pasando afuera. Eso puede ser normal. ¿Qué no es la disociación? Uno de los errores muy comunes, de hecho, en la práctica clínica, es pensar que es psicosis. No es lo mismo. Tampoco es ambivalencia. Esta es como una creencia un poco más popular de si es lo mismo de que si yo quiero un helado de chocolate o un helado de vainilla. Eso no es disociar. Y tampoco es un fenómeno paranormal. Tristemente, en algunos manuales sí viene literalmente el término posesión para hablar de un tipo de descripción de experiencias, pero no significa que realmente haya una posesión espiritual. La disociación, al menos el punto de la disociación cuando llega a ser disfuncional, puede estar presente en muchísimos otros trastornos, o sea, no nada más en los trastornos disociativos, que es una clasificación,
Esto es nada más con el DSM. Recuerden que también hay otras clasificaciones como la Clasificación Internacional de Enfermedades. El trastorno de estrés agudo, el trastorno límite de la personalidad, de hecho está en un criterio, es el último criterio. El trastorno de estrés postraumático, que vamos a estar hablando mucho ahorita. La esquizofrenia también, de hecho es bien complicado ya de estudiar la diferencia realmente entre la psicosis y la disociación, porque hay disociación psicótica y psicosis tipo disociativo. Es complejo, pero no vamos a ver eso ahorita. También puede suceder en trastornos afectivos, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos somatomorfos de conversión, facticio, ansiedad por enfermedad, etc. Antes esto se le llamaba, ¿cómo se le llamaba? Bueno, seguramente ustedes saben. Respecto al trauma, ¿cuáles son los criterios de estrés o de qué hablamos cuando hablamos de trauma? Principalmente hablamos de un evento estresor que abruma las capacidades de afrontamiento. No es lo mismo, no estamos hablando de que el trauma es el evento, sino qué es lo que causa el evento. Hablando de integrar, podríamos decir que el trauma es la incapacidad de integrar ese evento, integrarlo como parte de tu experiencia, como parte de tu vida y lo que significa ese evento en tu vida. El criterio B es la intrusión. Después de ese evento, tienes intrusiones de ese evento. Pueden ser pesadillas, flashbacks, que es como en reminiscencias o en reexperimentos como si estuviera volviendo a pasar, o en body memories o memorias corporales que muchas veces no se identifican. De hecho, muchas veces uno no identifica que realmente esto le está pasando. La evitación puede verse incluso como fóbica, de evitar el tema, evitar los detonantes, cualquier recordatorio. Uno no necesariamente está consciente de esto. Incapacidad de narrar ese evento o de narrar cosas relacionadas o evitar emociones, sobre todo las emociones que se relacionaron en ese evento. La hipoactivación e hiperactivación, de hecho, esto es un poquito más nuevo y está muy ligado a un rollo que quería hacer el DSM porque se intentaba incluir el estrés postraumático complejo en el DSM, pero en lugar de eso lo que hicieron fue abrir un poquito más el espectro del estrés postraumático para incluir también la hipoactivación e hiperactivación, que es una desconexión social, una participación reducida, culpa, vergüenza. Podríamos decirle síntomas negativos. Cuando hablamos de síntomas negativos y síntomas positivos, los síntomas negativos son los que te quitan algo de tu experiencia, los síntomas positivos son los que te agregan algo de tu experiencia. Se habla mucho de culpa y vergüenza, más que nada en el trauma complejo. Ahorita vemos eso. La hiperactivación es muy parecido en lugar de como que apagas un poquito de tus emociones, como que las aumentas, irritabilidad, agresión, temes que algo vuelva a pasar, conducta temeraria o autodestructiva, insomnio, sobresaltos. Podríamos decir que la persona está como que muy excitada, ¿no? Pero exactamente a qué nos referimos o qué sucede con el trauma o por qué sucede un trauma. Podremos pensar que sucede una amenaza. No todas las personas van a generar un trauma a partir de una amenaza. Una amenaza puede ser, no sé, siempre pongo el ejemplo de un choque automovilístico. Puedes pelear, puedes huir, puedes congelarte. De hecho, ya se conocen como hasta 5 tipos de respuesta, no solo estas. Estas son las más comunes, o al menos las que más se conocen porque se ven mucho en el reino animal. Normalmente uno se cansa y después está en recuperación, y lo que ayuda muchísimo a la recuperación es el apoyo social. Ver que te apoyan socialmente, ver que ver que estás protegido, o sea, a pesar de que te ves como sobrecogido por el evento, ves que hay alguien que te apoya o ves que no estás completamente perdido y vuelves a estar en un estado normal. Pero sobre todo si son varios eventos, es lo que ya se forma un trauma complejo. Son varios eventos los que evitan que llegues a la fase de recuperación y volver a sentir que estás a salvo. Entonces, cuando esto sucede de niños, aquí ponen, esto lo sacamos de Access Online Learning, que son las experiencias adversas de la infancia, que es un inventario de un montón de eventos que pueden ser potencialmente traumáticos, sobre todo si pasan muchos.
eso, eso que pasen muchos, obviamente evita que uno se sienta a salvo y eso definitivamente puede provocar un montón de trastornos, un montón de problemas también fisiológicos ya en la adultez. De hecho, se ven incluso de inmediato. Aquí ponen una lista. Nos han preguntado, especialmente muy relacionado al trastorno de identidad disociativo, porque sí se ve mucho en textos que lo que más se dice es que es abuso sexual infantil. No el 100% de las veces, no en todas las veces, pero sí es una triste mayoría y no es lo único que sucede. Y esto sí quiero que se lo queden, no es nada más lo único que sucede, no es nada más el evento, es todo lo que está pasando. Entonces tenemos abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia, que haya trastornos mentales en la familia, que haya separación, violencia doméstica, criminalidad, tener un familiar en la cárcel, adicciones, estar, por ejemplo, en casas hogar, ser explotado criminalmente, pertenecer a grupos delictivos, el duelo, por ejemplo, que haya fallecido un ser querido, enfermedades difíciles o procedimientos médicos difíciles, también incluso puede ser traumático ser, cuidar enfermos puede ser potencialmente traumático, el prejuicio, la migración, en general prejuicio social, problemas sociales, minorías, ser minorías o verse, por ejemplo, esto le pasa mucho a las personas de grupos vulnerables como los indígenas. Y en general, entre más pase todo esto, es más posible que se esté generando un trauma desde pequeño. Incluso también, obviamente, esto también genera trauma de adulto, pero ahorita nos estamos enfocando en la infancia porque principalmente es de lo que se conoce que es el causante o el mayor factor para el TID. Esto seguramente lo van a ver muy seguido y no nos vamos a centrar solo en esto porque es de lo que más se habla, que son los criterios para el TID, que es la presencia de dos o más identidades, bla, bla, dos o más identidades separadas que tienen amnesia importante, cualquiera de las dos puede tener amnesia o más pueden tener amnesia, causan malestar clínicamente significativo, no es parte, a mucha gente se le olvida, no es parte normal de prácticas culturales y religiosas y tampoco son explicados por una sustancia o condición médica. Por ejemplo, no se puede causar por sustancias y no se puede causar por golpes en la cabeza o cosas así. Tiene mucho que ver en los trastornos disociativos. Este es otro trastorno disociativo que está en la clasificación de trastornos disociativos que se llama, le pueden decir DPDR. De hecho, esto incluso lo pueden ver también en los criterios del estrés postraumático, porque de hecho, un subtipo del estrés postraumático, como lo agregaron en el DSM-5, es el subtipo disociativo, para tratar de no decir que es un estrés postraumático complejo. Entonces aquí está la hiposensibilidad, la irrealidad, esto es de la desrealización, esto es de la despersonalización. Me voy a ir bastante rápido porque me falta mucho. La amnesia disociativa puede ser un trastorno en sí mismo, pero es muy difícil. Un criterio importante de la amnesia disociativa y muy chistoso, es un tema muy complejo, nada más voy a decir esto, es que solo se diagnostica amnesia disociativa cuando no está relacionado con otro trastorno. Entonces, para que esté relacionado con otro trastorno que, por ejemplo, que no incluya trauma, es bien difícil. O sea, es como el trastorno disociativo menos común si le quitas el factor trauma. Entonces, la mayoría de la amnesia disociativa se asocia a trauma y la mayoría de la amnesia disociativa de trauma es la localizada. Por ejemplo, no recordar el evento traumático o no recordar elementos del evento traumático. En la fuga disociativa, más que nada se ve la amnesia generalizada, que es el olvidar una vida, olvidar tu vida y retomar otra vida, que es lo que se veía a veces también se ve actualmente, pero actualmente es un poco más difícil de encontrar, pero se veía en los casos, por ejemplo, de Ansel Bourne. Estoy muy segura de que las películas de Bourne están inspiradas en ese caso de Ansel Bourne, por si quieren checarlo en Wikipedia, dale en Wikipediazo. La sistematizada, un poquito menos común, pero no tan poco común, que de hecho todos estos tipos de amnesia pueden existir en el TID.
Es curioso la amnesia continua, no necesariamente se relaciona con trauma, pero algo que sí sucede en algunas identidades en el TID es que no pueden, por ejemplo, saber que ya están en el 2021, pueden quedarse atrapados en un año. Entonces, no necesariamente es continua, pero pareciera. Respecto a los trastornos disociativos, los podemos poner en un espectro disociativo. De hecho, ya muchos que están estudiando los trastornos mentales sabrán que ya actualmente se conocen los trastornos más que nada como un espectro. Entonces, podríamos ponerlos como en un espectro de lo funcional. Digamos que hasta acá están las personas que no tienen trastornos disociativos, que sí disocian de vez en cuando, pero no es nada disfuncional. Y hasta acá está el trastorno de identidad disociativo. Se le asocia mucho más con el estrés postraumático complejo que con otros trastornos, como algunos han dicho. Por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, ese es uno de los mitos. Estos son, así es como lo clasifica la Clasificación Internacional de Enfermedades 11. Este otro trastorno disociativo especificado es bien complejo, no nos vamos a detener en ese, simplemente este es un comodín diferente al comodín no especificado, pero bueno, eso es nada más problemas de clasificación. Esta teoría, si les interesa mucho este tema, sí les invito a leer sobre esta teoría porque hace bastante sentido para no nada más en el entendimiento, sino también en la práctica, en cómo ayudarle a las personas que están sufriendo cualquier tipo de disociación. Aquí categorizan los grados de disociación de la más o menos funcional a la más disfuncional. Aquí, por ejemplo, les voy a poner, les puse un circulito, es la parte de la persona, la parte de la personalidad de la persona, que valga la redundancia, que sigue la vida diaria, que puede vivir apartada del trauma. En rojito les puse la parte de la persona que está atorada en el trauma o está atorada, tal vez no necesariamente en ese evento traumático, pero sí en conductas tal vez para evitar ese evento traumático. Entonces podríamos decir que aquí están los más sencillos, que es el trastorno de estrés postraumático, la amnesia disociativa y algunos casos de despersonalización, desrealización. Esto es la disociación estructural primaria, que es la más básica. La secundaria es cuando son más de un evento traumatizante. Este es un evento, este es más de uno o uno muy prolongado. Aquí puse trastorno límite de la personalidad derivado de trauma porque hay quienes creen que al menos 2/3 partes de las personas con TLP tienen todos los criterios para ser también, de hecho, incluso pensaban que podría ser un estrés postraumático complejo, un tipo de TLP. De hecho, es como que no se han puesto de acuerdo de si el TLP puede ser parte del estrés postraumático complejo o viceversa, o el TLP es como que otro tipo, porque no todas las personas con TLP tienen elementos de trauma. Pero todavía hay muchas cosas que se pueden explicar en el TLP. También si pensamos que hay distintas partes que tratan de evitar el trauma o tratan de sobrevivir al trauma, mientras que otra parte puede seguir la vida diaria. Y en la disociación estructural terciaria es en donde encontramos, ahora sí, no nada más una parte que vive la vida diaria, sino varias partes atoradas en el trauma y varias partes que viven en la vida diaria. Esto sucede principalmente porque el trauma no se reduce a una ocasión, no se reduce tal vez a una persona o a un evento, sino que principalmente fue la vida diaria la que no era segura. Entonces, podríamos decir que esto se relaciona al evento más estresante y esto se relaciona a también tratar de sobrellevar ya cuando el niño está cansado, como vimos hasta acá. Voy a regresarme tantito. Cuando un niño está cansado y no llega a la recuperación, no llega al descanso, entonces obviamente es mucho menos probable que pueda tener una capacidad integrativa que se supone que es normal. Hay muchísimos síntomas, muchísimas cosas que pasan en el TID, además de los altos y la amnesia. Es lo que se conoce, es digamos que lo característico. En un estudio que les pongo hasta el final,
Los tres síntomas más reportados son la amnesia disociativa, los trastornos conversivos somatoformes y las voces. Voces tipo alucinaciones, aunque son más pseudoalucinaciones que alucinaciones. Los trastornos conversivos somatoformes, para los que no lo conocen, son, por ejemplo, personas que se quedan ciegas y el problema no está en sus ojos, o personas que no pueden de pronto mover las piernas por un evento traumático, pero sus piernas están bien, no tienen ninguna herida. O sea, son manifestaciones y disfuncionalidades corporales que no tienen una causa externa, una causa fisiológica. O sea, si se dan cuenta, esto lo hice de hecho en un momento de desesperación de que hay muchas cosas que están pasando y no nada más los saltos, pero es lo que más llama la atención y es lo característico. Mucho de esto también sucede en el trauma complejo. Si se fijan, tenemos aquí hipersensibilidad, adicciones, fobias, conductas de riesgo, paranoia, un montón de esto tiene que ver con trauma complejo. Entonces, es muy difícil entender el TID sin el trauma, o sea, sin entender que es parte, o podríamos decir, es el extremo disociativo de un estrés postraumático. Algo que también hemos visto es que se trata de decir que la amnesia disociativa es reprimir recuerdos, pero no necesariamente. A este Kohut y varias personas, de hecho, incluso Melanie Klein me parece que en algún momento también lo decía, la diferencia entre la represión y la disociación es que la represión es como tienes algo consciente y lo tiras para atrás, lo tiras al inconsciente, mientras que la disociación es algo que está pasando en tiempo real. No es que no esté consciente un evento, simplemente no está consciente para otra parte de la personalidad. Entonces, normalmente esto es lo que sucede en las personas que no tienen esta fragmentación, esta disociación estructural. Es normal, podríamos decirlo, llevar cosas para atrás, cosas que no necesitamos o cosas que nos dan vergüenza incluso, pero ya cuando estamos hablando de una disociación estructural o un trauma crónico, no es suficiente conocer esto porque pueden estar llegando demasiadas cosas acá al yo consciente. Entonces, esta es la disociación vertical. Respecto a la parte que le interesa mucho más a la gente y que la verdad es que sí es muy fascinante, pero también sucede mucho de que es cuando apenas se conoce, es lo más fascinante, es lo más interesante. En nosotros es lo que hacía sentido, pero ya después de un tiempo de que uno va aprendiendo cómo funciona en general la disociación y cómo funciona en todas las personas, como que uno le pierde esta fascinación y lo ve como más humano, como una experiencia bastante humana y nada fuera de lo normal. Tal vez es menos común, pero no es fuera de lo normal. Entonces, las partes del yo no son una parte agregada, no son algo imaginario, son parte de todo, son parte de la misma persona. Hay muchas infografías que están bien bonitas y les recomiendo buscarlas. En esta, las partes están separadas, podríamos decir que están estructuralmente disociadas. Pueden estar también co-conscientes, a diferencia de cómo se creía hace como 40 años. Pueden también confundirse, que es parte de la confusión y alteración de identidad, o pueden tal vez en algún momento fusionarse, que no es lo mismo que integrarse ya cuando están integradas, que es lo que sucede normalmente a las personas que no tuvieron experiencias adversas de la infancia o trauma recurrente en la infancia. Usualmente lo más común, y es lo que promociona que se sigan separando y se sigan disociando, es que hay rechazo a las demás. O sea, no nada más es en caso de que sepan que existen, la mayoría de las veces al principio, los primeros años, que ya se van creando como entes separados, porque uno crece como, esto no lo expliqué, todas las personas crecen como estados del yo. Estos estados del yo son el yo que quiere a su mamá, el yo que quiere comida, el yo que no quiere bañarse, el niño que quiere dormir, el niño que tiene sueño. Todos nacemos con esas partes muy básicas y poco a poquito se van integrando. Por eso es muy fácil ver a un niño llorar y de pronto reírse. Solo puede estar uno a la vez. Porque es muy sencillo, es turbo básico, pero poco a poquito se va integrando en una experiencia más compleja.
El problema es que, por ejemplo, regresándonos, ¿dónde está? El problema es que hay una parte, podría haber una parte del niño de quiero el apego, es decir, un llanto de apego, una búsqueda de apego, de mi mamá es quien me va a cuidar. ¿Qué sucede cuando mi mamá es la misma fuente de amenaza? Entonces entra un conflicto. Hay una parte que necesita el cuidado de la mamá y hay otra parte que tiene miedo de la mamá. Eso necesariamente va a generar un conflicto y eso hace que estos sistemas normales que deberían funcionar normalmente, que deberían integrarse, no se integran. No tiene sentido y no es funcional para el niño que estén integradas. También pueden tener amnesia variada, es decir, puede tal vez una estar consciente de las otras y tal vez esta no estar consciente de ninguna. También cada parte de uno mismo tiene un sentido de identidad propio. Si hay una percepción distinta al cómo se perciben. Por ejemplo, en nosotros hay un hombre y también hay una chica que es mucho más alta de lo que es el cuerpo y ella lo sabe, pero su percepción es muy distinta. A pesar de que ella lo sabe, su percepción como que no encaja, es parte de la alteración y también hay percepciones distintas del dolor, porque también podríamos decirlo, ¿cómo podríamos definir una identidad? La identidad de todas las personas es un conjunto de las historias que nos contamos de nosotros mismos. ¿Qué sucede si a tu historia, de lo que tú cuentas de ti mismo, a tu historia autobiográfica, le quitas un pedazote? Necesitas rellenarlo con algo. Entonces, ese rellenarlo con algo forzosamente tiene que equivocarse en algún momento. Entonces, hablando de nuevo de que cuando uno está muy cansado en una etapa muy traumática, definitivamente uno no funciona ni piensa bien cuando está así, que cuando está así. Entonces, sí, definitivamente no es voluntario, no es voluntario que uno... cuando se va creando un alter, uno no piensa, yo quiero ser una identidad que sea como muy fuerte y muy sabia y como que muy ecuánime. Eso se va creando, así como las personas nos vamos creando, como nosotros nos vamos formando, o sea, cada persona se va formando de... uno no piensa, voy a ser maduro, no, uno lo trabaja. Entonces es igual, simplemente que este aprendizaje muchas veces no se logra compartir precisamente por la disociación, por la barrera amnésica, porque no se aprendió a integrarse. Una gran pregunta es si tiene cura. Hablando de trastornos mentales, no hablamos de curas, hablamos de tratamientos y hablamos de objetivos. No existe medicamento para la disociación. Sí se puede usar medicamento, pero no hay... específico para la disociación no hay. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, algunos antidepresivos, algunos ansiolíticos, algunos estabilizadores de ánimo, lo que hacen es, por ejemplo, reducir el estrés y el estrés lo que podría provocar si no se maneja es causar disociación. Entonces es como indirecto. Podría suceder que aunque no tiene un efecto directo en la disociación, sí puede tener un efecto en cómo se maneja la vida diaria. Lo que se pretende es que la persona aprenda a tener más recursos y no nada más la disociación ante un evento estresante, porque uno como niño con muchas experiencias adversas y aparte una habilidad disociativa nata, porque también se puede, hay niños que pueden disociar más fácil que otros niños, se me quiere ir. Se me fue. Me distraje un poquito. Bueno, no importa. Se pretende que la persona aprenda otro tipo de herramientas. Ya uno cuando es adulto, la pregunta también llega a ser de, ¿uno puede desarrollar TI de adulto? Lo que se sabe es que no, porque ya uno de adulto tiene más herramientas de manejo. La disociación es una herramienta muy básica, o sea, tan básica que incluso puede encontrarse en el reino animal.
o sea, así como lo que es la lucha y la huida, también, o sea, nosotros, todo el mundo puede ver de que también está el congelamiento, está el colapso, incluso el fingir estar muerto, el desmayo para evitar el dolor. Ese es un tipo de disociación. De hecho, la disociación se puede ver en todo eso. En la lucha, la disociación se puede ver, o sea, porque la gente cree, no siento dolor por la adrenalina, pero en realidad también estás anestesiándote. Ese es un tipo de disociación. Te estás anestesiando para que si te vas a meter a los golpes no te duela. La huida también puede ser, puede tener efectos de disociación, también como tipo anestesia, de si estás cansado, si algo te está doliendo, si tienes frío, pues sigue corriendo, o sea, como para poder salvarte. En el congelamiento y en el colapso también. Entonces, es un elemento muy básico, podríamos decir inmaduro, y lo que se pretende es tratar de enseñarle a la persona, ahora sí que cuando está en un evento muy difícil, aprender a que no se sienta, a bajar el nivel de peligro, que el nivel de peligro sea un poco más realista, de que si alguien me está gritando, yo recuerde que, por ejemplo, ya soy una mujer adulta, de que no era una niña indefensa, porque eso me ayuda a saber que tengo más herramientas y no necesariamente tengo que disociar para salir de esta. No tengo que colapsar y no es necesario que me congele para salir de esta, como que me haga la muerta, ¿no? Porque ya soy una mujer adulta y tengo más herramientas, puedo incluso, ya puedo hablar. Por ejemplo, muchas veces sucede que los niños no pueden hablar, no pueden decir, incluso ni siquiera pueden, pues sí se entiende. Cuando uno es pequeño sí se entiende. Lo que no se entiende, o sea, se entiende lo que está pasando en el concepto, o sea, en el sentido de que el concepto de daño se entiende que alguien me está haciendo daño. Lo que no se entiende cuando uno es niño es que puede existir otra cosa, puede haber un mundo alterno, hay familias en las que no hay violencia, hay familias en las que no es normal la violencia, en las que no es normal el abuso o la negligencia o el abandono. Eso es lo que no se entiende. Entonces ya como un adulto ya tiene más criterio, ya tiene más conocimiento del mundo, puede saber que puede salir de esa y que hay opciones para no estar en esa situación o que hay opciones para manejar esa situación. Eso es lo que se pretende en terapia, principalmente. Se usa por fases, la terapia va por fases, principalmente iniciamos con estabilidad, porque la verdad es que enterarse de esto, enterarse de que uno tiene TID, sin importar el nivel de amnesia, es muy difícil, porque uno tiene que mirar para atrás, siendo que toda la vida ha evitado mirar para atrás. Por eso por eso pues, estamos disociando, porque no queremos mirar para atrás. Entonces ya darte cuenta de, oye, todo lo que has estado ignorando es lo que te está pasando ahorita, pues es muy pesado. Entonces sí corre mucho riesgo. Si ustedes conocen a alguien que está en esta situación, que apenas está, ni siquiera tiene que ser TID, pero sí estrés postraumático complejo, es muy pesado los primeros meses, porque pues es como si has estado corriendo de una ola y te das cuenta de que no puedes seguir corriendo y la ola como que te arrastra. Y hay también 3 tipos de pronósticos, el mejor, regular, el peor. Suena muy tonto, pero sí es un poquito triste. Lo que hace que sea diferente el pronóstico tiene mucho que ver con los recursos con los que cuenta la persona. Recursos puede ser, o sea, incluso algo tan sencillo como dinero para poder pagar el tratamiento, un sistema de apoyo. De hecho, eso lo vamos a ver más al ratito de cómo es lo que nosotros tenemos, que es lo que ha mejorado nuestro pronóstico, a diferencia de hace como unos 10, 15 años, cuando nuestro pronóstico era más o menos regular. No tan peor, porque afortunadamente no, o sea, por ejemplo, sería muy mal pronóstico alguien que esté en la pobreza, que tenga muy mala salud física, y que sea, no sé, por ejemplo, o sea, podríamos decir, más de 60 años, que es mucho más difícil, tienen menos energía. Respecto a los objetivos, hay 2 objetivos. Usualmente piensan de que, pues si el problema es que pues, hay muchos altos, pues hay que juntarlos en uno. No, como dije, hay muchas cosas que están pasando. El hecho de que se hayan disociado es para solucionar todo ese montón de cosas que estaban pasando. Entonces, no son
no es tratamiento, es objetivo. Puede ser una fusión final, que es como lo más parecido a lo que podría ser una persona que no se disoció, pero sigue sin ser lo mismo, o simplemente a una multiplicidad saludable, por decirlo de una forma, que es como en una cooperación que casi funcionan como si fueran uno, pero no están como casi indistinguibles. Y de hecho, me regreso a mí. Algunas personas creen que para solucionar el TID hay que solucionar esto. También por eso hice este gráfico del iceberg. Este no es el problema principal. El problema principal es todo esto. Gracias a que se disociaran las cosas, muchas veces las personas damos gracias a que disociamos porque así pudimos mejorar. Precisamente la parte de la vida diaria pudo salir adelante, las partes de la vida diaria pudieron salir adelante gracias a que se disociaron. Entonces, lo que hay que hacer de nuevo es tratar de evitar que se siga, que se siga fragmentando, porque sí se puede, y es muy difícil. A veces es un poquito contradictorio lo que voy a decir, a veces sí funciona. En nuestro caso teníamos un alter muy agresiva, muy difícil de tratar, y el hecho de que se disociara hizo que las cosas fueran más fáciles. Entonces es un poquito contradictorio, pero afortunadamente ya estamos en una etapa en la que ya podemos solucionar las razones por las que se estaba disociando. Entonces, pues, es primero solucionar todo esto. Como objetivo, el cómo se llega aquí, la verdad es que también tiene mucho que ver con qué tan diferentes y qué tanto rechazo se tienen las identidades. Por ejemplo, el rechazo de yo no quiero nada que ver con esa persona porque esa persona le hizo daño a una persona que yo quería, que sucede mucho, es lo que podría perjudicar que se puedan sentir como una sola. De nuevo, por los conflictos, y conflictos muy feos que llegan a pasar, y conflictos a veces un poquito incluso delictivos. Si ustedes se ponen a leer, vamos a ponerles varias referencias al final, si ustedes se ponen a leer, hay partes que incluso fueron hechas para cometer delitos. Es decir, de que hay tipos de abuso de niños, por ejemplo, de hecho esto se los ponía aquí, un tipo de abuso infantil es hacer que el niño abuse de otros niños. Entonces es muy difícil querer integrarse con una parte que hizo eso. Ese es también el problema de querer hacer como la fusión final. Entonces algunos optan por esto. Al menos esto es un poquito más realista para la mayoría de las personas. De todas maneras, uno puede llegar a cualquiera de las dos. Y de nuevo, el problema principal es la disociación crónica y el trauma complejo, y pues el cómo se ven las identidades. Respecto a la prevalencia, más o menos del 1 al 3% de la población general, hay quienes se cierran nada más al 1 al 2%, que es más o menos las cifras de la esquizofrenia, un poquito más que, no, más que la cifra de la esquizofrenia, más o menos como las cifras del trastorno bipolar y más o menos las cifras de una persona pelirroja. Así que si conocen a uno que tenga algo de eso, entonces seguramente conocen a alguien que tiene TID y posiblemente no lo sepa porque la verdad es súper infradiagnosticado. Y es de 3 a 9 veces más diagnosticado en mujeres. Todavía no se sabe exactamente por qué, pero de hecho es más o menos la misma cifra que sucede con el TLP, de que muchas veces se diagnostica más en mujeres. Todavía no se sabe por qué. Se cree que porque las niñas son como que más susceptibles a muchos tipos de abuso, pero de nuevo todavía no se sabe por qué. Los factores de riesgo, como habíamos dicho, que es nada más como una recapitulación de esto, el apego desorganizado, que es básicamente poner en conflicto la seguridad versus el apego, es decir, el apego desorganizado es cuando el cuidador primario es la principal fuente de amenaza. El trauma recurrente temprano, lo podemos decir que es como en las experiencias adversas de la infancia, entre más peor. Falta de soporte social y emocional, esto es bien importante. Si hay un niño que sufrió un montón de esto, es posible no revertirlo, no se borra el daño, pero es posible evitar que se vuelva más complejo si recibe soporte social y emocional. Entre más pronto mejor. Por eso es muy importante la prevención. Y experiencias restauradoras, ayudarle a entender lo que pasó
y que hable, no simplemente, bueno, ya seguramente se le va a olvidar porque es niño, no. No pasa. O sea, siempre hay que tratar de ayudarle a que el niño lo entienda. Y la capacidad disociativa, como dijimos hace rato, sí puede haber un factor biológico para disociar y también pueden aprender los niños a disociar si ven a alguien disociar. Hay niños que aprenden más que otros. Bueno, y para todo esto nosotros, ¿cómo lo vivimos? De muchas formas. Quiero ponerles este modelo de lo que es un buen bienestar mental, pobre bienestar mental, que son dos continuos, de que no nada más la salud mental no es con o sin trastorno mental, es también se puede tener muy mala salud mental sin trastorno mental y se puede tener buena salud mental con muchos trastornos mentales, porque el TID no es lo único que tenemos, que es en donde estamos nosotros. Afortunadamente, déjenme tomar agüita, porque he hablado muy rápido. Todavía no veo las preguntas, pero sí las respondo al final. Obviamente hablamos de un mal pronóstico cuando estamos acá. Idealmente las personas querrían estar acá, pero pues de nuevo, hablando de trastornos mentales, hay muchos trastornos mentales que pues no se pueden, o sea, no se eliminan. Y lo que nosotros creemos que es lo que más nos ha ayudado es principalmente, y esto lo pongo en primer lugar, la construcción del círculo de apoyo. O sea, la verdad es que nosotros no estaríamos aquí hablándoles si no fuera por el círculo de apoyo. La salud física. Yo sé, a muchas personas con trastornos mentales nos molesta muchísimo que nos digan, haz ejercicio, duerme bien, cuídate, come saludable. Es bien fastidioso, pero hablando ya de disociación y de capacidad integrativa, la salud física es de hecho un factor para que te ayude a integrar experiencias. O sea, no se ve tan directo, pero de hecho es, por ejemplo, un factor para tener despersonalización. Si ustedes nunca han despersonalizado y quieren despersonalizarse, desvélense, cánsense, estrésense, no estoy diciendo que lo hagan, pero es un ejemplo, ¿no? El cansancio y la mala salud física puede promover la disociación. El tratamiento, obviamente, llevamos terapia, sí tomamos medicación, más que nada para regular los altibajos, más que nada regular los bajos, que sí son muchos. Las habilidades personales, que es lo que hemos construido tanto nosotros como en terapia, como con el círculo de apoyo, porque esto no únicamente es de psicoterapia, esto tiene que estarse educando a la persona todo el tiempo, porque la psicoterapia ya es 45 minutos cada semana, no es suficiente. El autocuidado, los límites personales, establecer límites personales es bien importante, sobre todo para personas que han enfrentado un trauma y trauma relacional, preparación ante crisis, saber qué hacer con las crisis porque van a suceder. Y la psicoeducación, que es en lo que nos hemos dedicado los últimos 3 años, aprender a sentirse a salvo, sobre todo en las personas que enfrentan un trauma, aprender que somos adultos y que podemos nosotros mismos crear un espacio seguro, tanto dentro de nosotros mismos como en nuestro cuerpo, como pues en nuestro ambiente, y encontrar un sentido que muchas veces a algunos como que lo dejan de lado, pero a nosotros nos sirve mucho para qué hago todo esto, ¿no? Y en un para qué hemos buscado muchas de estas cosas, entre ellas lo que empezamos a hacer, que es en nuestro canal de YouTube, y de hecho nosotros no quisiéramos que se quede nada más con nuestra experiencia. Pueden ver un poquitito de cómo hablamos un poquito de nuestra historia, de cómo fue que fuimos enterándonos del TID y cómo más o menos las identidades en nosotros fuimos autodescubriéndonos, y en la pestaña de canales hay muchas personas, esto está lleno de personas que tratan de hablar un poquito de su experiencia respecto a este espectro disociativo, porque de nuevo no se ve solo de una forma, hay tantas cosas las que están pasando que no se ve solo de una forma. Esta foto fue de hace un año, ahorita ya tenemos más libros de lo mucho que estamos estudiando, porque este es nuestro para qué, para que no suceda, para que la gente no se tenga que esperar tanto, 17, 18 años, para que sepan que algo le está pasando, porque luego recientemente nos habían preguntado qué trastornos te identificaban primero o te pusieron primero.
pues estoy casi segura de que fue a los 11 años, depresión mayor, con crisis de pánico, con agorafobia, me está faltando uno. Trastorno de ansiedad generalizada, por supuesto. Luego fue trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno límite de la personalidad, trastorno de la conducta alimentaria tuvimos por un rato, especialmente Alexia. Actualmente estamos con síndrome de piernas inquietas, estamos con ansiedad social, obviamente todavía tenemos trastorno de ansiedad generalizada, todavía tenemos trastorno de depresión mayor, son un montón de cositas, entonces nos ayudan muchísimo y yo le recomiendo a todas las personas que tengan un trastorno mental, no tiene por qué ser un proyecto así, o sea, simplemente si ustedes están pasando por un momento muy difícil, simplemente con ver algo a futuro, algo tan sencillo como va a salir una película en septiembre que quiero ver en unas crisis, o sea, es muy estúpido, pero la verdad es que sí ayuda mucho a ver un poquito a futuro y no necesariamente tiene que estar relacionado con uno, que luego eso es lo que más lo complica. Cuando no encuentras un para qué porque no te sientes capaz, pero poco a poquito sí se puede y tenemos un montoncísimo de referencias y vemos preguntas si hay preguntas. Creo que sí estuve bien en tiempos. Sí, ¿verdad? No he visto nada del chat. No estaba hablando sola, ¿verdad? ¿Se imaginan? Porque no veo el chat. ¿Dónde está el chat? ¿No lo puedes ver? Si quieres, déjame te leo unas preguntas, ¿va? Va. ¿Cuál es el tipo de psicoterapia que recomiendas para el abordaje del TID? Eso es bueno. No lo puse porque son muchísimos. La verdad es que a nosotros nos está funcionando porque lo necesitamos y nomás como que no aprendemos. Terapia cognitivo-conductual enfocada a trauma es principalmente porque tiene mucho que ver con estas distorsiones cognitivas, como generalizar de así de todos los hombres son iguales, soy un inútil en todo, ese tipo de pensamientos, o sea, ya lo estamos mejorando, pero también hay otras terapias enfocadas a trauma que pueden ser, nosotros queremos probar el MDR y la sensoriomotriz. También funciona todo lo que es arteterapia, puede funcionar para un aspecto, no para todo, idealmente puede ser integral. La verdad es que lo más importante no es necesariamente como que la técnica. Lo que sí hemos visto es que tiene mucho que ver, o sea, y de hecho todo el mundo lo dice y lo dicen en las guías. ¿Dónde están las guías? Estoy segura de que lo puse por aquí o no lo puse. Ok, las guías que ponen aquí, que son las guías del 2011, para el tratamiento del TID en adultos, es que es lo más importante que es la relación terapéutica. O sea, sentirse en confianza con un terapeuta para hablar de lo que se necesite hablar. Y a veces ni siquiera es necesario hablar, a veces, por ejemplo, el arteterapia, la biblioterapia. Nosotros no sabemos que era un tipo de terapia hasta que estuvimos leyendo libros y hasta que en los mismos libros dijeron biblioterapia. Las terapias de grupo son muy delicadas. Eso sí, no recomendaría terapias de grupo para personas que estén, por ejemplo, en la fase de estabilidad y es que es diferente, o sea, no terapia de grupo, pero sí grupos de apoyo, no es lo mismo. O sea, tratarse el TID tiene que ser individual, pero sí puede haber grupos de apoyo que no se enfoque a los eventos traumáticos, porque uno se puede triggerar con otras personas. Es un poquito delicado, y no nada más con el TID, sino con muchos elementos traumáticos es un poquito difícil. Sé que hay más. A ver, déjame ver. Yo tenía más, pero bueno, no me acuerdo. A ver, otra pregunta en lo que me acuerdo. Chat, no me aparece el chat. A ver, déjame te leo otra. A ver. Bueno, por ahí vi una muy interesante que dice cómo podemos apoyar a los niños que están pasando por violencia en sus casas. No sé si tienes alguna opinión o sea alguna pregunta muy delicada. Es que es bien difícil. Definitivamente, si eres una persona cercana, tipo familiar,
siendo realistas, no vas a poder sacarlo así nada más. Lo que sí puede ser es estar completamente disponible y recordarle todo el tiempo que puedes ofrecer un espacio seguro cuando lo necesite. Así de, si necesitas ayuda, este es mi número. Si necesitas dinero, si necesitas comer, si necesitas pasar la noche, cosas así como que ir poniendo un lugar de apoyo. O sea, obviamente no sacarlo de su ambiente porque, o sea, puede volver a ser incluso retraumatizante a pesar de que sea algo benéfico. Si es algo muy severo, definitivamente sí checarlo. Ya cuestiones legales, también checarlo con si se puede llevarlo a un terapeuta también. También depende de qué tan menor. Leer mucho al respecto, porque yo siento que hay, o sea, leyendo de qué es lo que se necesita y leyendo de otras experiencias, uno puede saber más de cómo ser esa fuente de apoyo, esa fuente de fortaleza, porque, o sea, de nuevo, siendo realistas, muchas veces no se puede cambiar por cómo está hecho el sistema. Entonces, o sea, el sistema de, pues, legal, de, pues, que prácticamente los niños les pertenecen a sus padres. Sí, desgraciadamente. Y sería bueno que también dijeras como las diferencias entre el trauma simple y el complejo, ahorita que hay muchas personas interesadas en el tema de trauma. Claro, voy. Mm, estoy segura de que lo había puesto, pero no sabía si me iba a dar tiempo. Sí, viendo la pres, ¿verdad? Principalmente el trauma simple es un evento. O pueden ser diferentes eventos, pero son aislados. El trauma complejo suelen ser eventos, muchos eventos relacionados. Por ejemplo, un trauma simple sería un choque automovilístico cuando tuve 5 años y una pelea cuando tuve 11 años, etc. Un trauma complejo sería una relación abusiva, por ejemplo. Una relación controladora que dure tal vez incluso, o sea, tal vez no tanto, tal vez 4 meses, pero que todos los días haya habido maltrato, haya habido abuso emocional, aunque ni siquiera tiene que ser abuso físico, mucho abuso emocional y mucha manipulación. La diferencia es precisamente esto fue lo que agregó el DSM-5. Una cosa es el estrés postraumático de, ok, no quiero que me vuelva a pasar el choque automovilístico, por lo tanto no me subo a carros. Pero en el trauma complejo tiene mucho que ver el factor social. Casi siempre, si no es que siempre, es un factor social, un factor de traición humana, que es lo que hace, primero que nada, te rompe tu sistema de creencias, el sistema de creencias de que eres una persona digna de respeto, digna de cariño, digna de cuidado, o de que incluso eres capaz de querer a alguien, eres capaz de ser autosuficiente, sobre todo para las personas que fueron dependientes o codependientes emocionalmente o físicamente. Aquí dice trastornos interpersonales, pero más que nada son problemas en las relaciones. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, muchas personas que sepan de TLP, o sea, identifican que este es de hecho el primer criterio para el TLP, que es dificultades en las relaciones, en relacionarse con uno mismo y con los demás. La desregulación emocional es más que nada una incapacidad de afrontar las emociones. Suena así como muy, yo siento que suena muy abstracto, pero desregulación emocional es, por ejemplo, estoy muy enojado. En lugar de decir, chale, estoy enojado porque pues me dijeron algo horrible en el trabajo, en lugar de eso me pongo a beber o me pongo a hacer compras compulsivas o me pongo a conducir temerariamente. O sea, como que trato de quitarlo de formas que pueden perjudicarme o que no, ni siquiera están funcionando, que nada más como que causan más enojo, por ejemplo. O de que si estoy muy triste, en lugar de incluso nada más llorar de estoy triste porque me dejaron, me pongo agresiva o cosas así, cosas que no sean directamente experimentar las emociones porque no las aguanto. Entonces es querer como que sobreponer cosas encima y lo va complicando.
¿Se va entendiendo más o menos? Está bien padre. La verdad, de hecho, o sea, no está padre. O sea, está bien, lo quiero decir que está bien padre el libro que introduce ese concepto. Si ustedes quieren, la verdad, de hecho, lo compartimos. Tenemos el PDF, nuestro video de 50 libros, que es el que introduce el concepto de trauma complejo. Está en nuestro video de 50 libros del TEI en la descripción. Estoy muy segura de que está ahí. De TEI de trauma y disociación. Ahí van a entender un poquito más de cómo se ve. O sea, porque de hecho primero se identificó el trauma en soldados, pero luego vieron, ok, pero hay más que nada más eso, ¿no? Y así. Y ya casi me acabó el tiempo. Pues creo que queda para una última pregunta rápida, para ya darle conclusión a esta conferencia y pasar a la siguiente. Ay, ojalá, me encantaría que todos tuvieran 1000 horas, pero... Sí. Bueno, ¿cómo vamos con la introducción? ¿Cuál podría ser? Hay muchas. ¿Qué estrategias recomiendas para afrontar la ansiedad social? Ah, caray. Sirve mucho aún para qué y también, o sea, no es lo mejor, pero a veces lo que nosotros hacemos es hacer muchas cosas al mismo tiempo para evitar pensar que estamos haciendo eso. Yo sé que no funciona, pero por ejemplo, si estoy cocinando y digo, tengo que hablar por teléfono, cocino y hago otra cosa y hablo, o sea, me va a salir algo mal, pero por lo menos no está dividida la atención. Entonces, no siento tanto que esté funcionando. No sé, obviamente esa no es la mejor estrategia, todavía estoy trabajando en eso. Estoy viendo cómo se siente un alter masculino heterosexual si el host tiene una pareja masculina. Depende mucho. Yo siento que muchas veces esa pregunta está muy em, enfocada en una percepción un poquito sexista, machista, de que para un hombre alter masculino lo peor que le puede pasar es tener incluso abrazado a otra persona masculina. Entonces, afortunadamente en nuestro caso, nuestro alter heterosexual masculino no tiene tantos problemas al tener una pareja. Obviamente es incómodo por su percepción, pero no, o sea, no es así como que lo golpea, ¿no? Sí hay alters que pueden ponerse agresivos, pero no es una mayoría, al menos no es tanto, no es una regla. O sea, ahora sí depende del concepto cultural de ser una persona masculina heterosexual. ¿Qué? Sí, ya puedo Está ver. súper interesante ese tema de los alters, la verdad. Creo que Ajá. hay, o sea, la única forma en la que yo he aprendido así como de verdad cómo viven con alters es viendo sus cuentas y las historias que ponen y las posts, porque la verdad es que estas cosas no vienen en los manuales, ¿verdad? Entonces, pues, wow, sí, súper interesante. O sea, creo que está muy padre que al final del día tú, teniendo la forma más extrema de disociación, puedas enseñar de todas las demás formas de disociación. Me recuerda un poquito de que a las personas que tenemos bipolaridad, de que podemos hablar de depresión y otras cosas como que muchas personas tienen. Entonces, la verdad es un súper aporte lo que tú brindas a las redes y de conocimiento, de experiencia, y la verdad, yo no conocía, o sea, cuando yo te empecé a seguir no conocía el trastorno, de verdad, se me abrió un mundo completo y está la forma en la que lo presentas y así, súper, súper interesante, la verdad. Muchísimas gracias por venir y ojalá podamos seguir en los siguientes eventos que queremos seguir haciendo los siguientes semestres. También te podamos volver a tener para seguir hablando de esto y hablar de igual y temas más específicos para que no haya tanta prisa y podamos seguir. Sí, no, porque así estamos todos. Así están todos los panelistas, de que realmente los temas fueron generales porque pues había que introducir a la gente, ¿no? A este tipo Está de cosas. padre. Pero bueno, pues muchísimas gracias por asistir. Grabamos la sesión, entonces la vamos a subir a YouTube para que después tú la puedas como que compartir en tus redes para las personas que no pudieron entrar porque hubo un límite de 100 personas, entonces muchos estaban tratando de entrar y no podían. Ok, no Pero hay bueno, problema. entonces te lo paso, ¿ok? Si las personas te preguntan, lo vamos a subir al canal de YouTube. Bueno, pues Va. muchas gracias, Lore. Abrazos y aquí seguimos para ver las demás. Va, sí, la siguiente ya va a empezar.
Esperemos porque me preocupa que el conferencista no puede entrar. A ver, veamos. Denme un segundo. Espérenme un minuto. Yo creo que ya se liberó. La siguiente conferencia que tenemos es de autismo en adultos y va a estar súper interesante porque realmente está muy estigmatizado este tema porque te lo pintan en las películas muy diferente a como es la vida real. De hecho, algo que se habla mucho en la comunidad autista es como el autismo siempre lo presentan hombre, blanco, heterosexual, no sé qué, o sea, como que el mismo modelito, lo cual pues no es así, en realidad dentro de la comunidad autista hay de todo, hay mujeres, hay LGBT, hay diferentes colores, nacionalidades, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que venga la panelista, que ella es experta en el tema de autismo, ella es psicóloga, y lleva 8 años atendiendo personas autistas y es su hiperfoco, le encanta investigar del tema. No sé si ya la tendremos por aquí. Por ahí estás. Un segundo, déjenme la... Sí, ya la vimos. Es la psicóloga Mónica Cárdenas. Hay que ponerla como co-host porque creo que no pueden prender sus micrófonos. Mónica Cárdenas. Va ansiedad. No me diga que va ansiedad. Ay, no. Sorry, me confundí totalmente. Sí, cierto, tienes razón, va ansiedad. Es cierto. Ok, entonces no, la de autismo es la siguiente. Ok, la siguiente conferencia entonces es la de trastornos de ansiedad. Y ahí vamos a tener a una psicóloga que está estudiando una maestría en estos temas y está especializando su tesis en trastorno de ansiedad generalizado. Y bueno, también vamos a tocar otro tipo de trastornos de ansiedad, como TOC, ansiedad social, fobias, etcétera. Y pues vamos a hablar del tema de la ansiedad. No sé si por ahí tenemos ya la conferencista. Sí, ya aquí ando. Perfecto. Bueno, pues, ¿vas a compartir pantalla o algo así? Sí. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué más? Pues nada, igual, como siempre, lo que les habíamos dicho, si tienen preguntas, pónganlas en el chat, para que ya sea que la panelista a través de la conferencia o al final las conteste, ¿ok? Entonces, pues vamos con este tema súper interesante y súper importante para todos. Va que va, entonces empiezo a compartir. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, se escucha. Perfecto, porque estas cosas siempre me llenan de dudas. No, eso no. Ya la ven, ¿verdad? Creo que igual no veo el chat, entonces va a ser un rollo. Ay, ya me metí al chat. Bueno, ya. El tema que me tocó a mí tratar es trastornos de ansiedad. Como decía Miriam, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. He visto algunas de las conferencias y han sido muy interesantes, sobre todo porque son temas nuevos, son temas que apenas se están dando a conocer en todo el nivel educativo, como que nunca se había puesto el ojo tanto, ¿no? Y es por estas personas que pues están dentro de esta neurodivergencia que se está dando pie para que las cosas cambien. Como decía Miriam, yo estudié psicología y actualmente estoy estudiando la maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica. Y este tema me llama mucho la atención por muchas cosas y vamos a ir como desglosando, ¿no? Primero, para ver, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es algo que todos tenemos. El problema es cuando ya pasa a ser algo que afecta más de nuestra vida, ¿no? Se caracteriza por este miedo, que es una respuesta innata. La parte más vieja de nuestro cerebro está adecuada para esto. Ante un estímulo, un estímulo amenazante, nosotros podemos paralizarnos, correr, pelear. Entonces,
como les digo, esto es algo que todos tenemos, todos vivimos con ello, y si nosotros no tuviéramos miedo o ansiedad, nuestra vida sería un desastre o ya no estaríamos vivos. Entonces, estas son las características esenciales de cada trastorno, el miedo y la ansiedad. Se presentan ante diferentes circunstancias, pero siempre va a estar ahí. Una de las características de los trastornos de ansiedad es que algunos tienen una duración o deben tener una duración de más de 6 meses. Aquí el DSM-5, que es como la guía básica de los trastornos mentales, que en la práctica clínica te das cuenta que pues no es como algo que sea absoluto, siempre va a cambiar. Y él mismo te lo dice, ¿no? Te dicen, somos una guía de trastornos mentales, pero debe de haber flexibilidad, sobre todo con niños. Porque los niños solamente van a presentar uno de los criterios. Entonces, vamos viendo, ¿no? Tiene que durar más de 6 meses, tiene que afectar más de una esfera de la vida y, bueno, tiene que tener los componentes. También hemos visto, y yo sé que las personas que padecen la ansiedad tienen mucho esto de evitación. Si en algún momento yo ya tuve un desencadenante, lo que voy a hacer va a ser evitar esa situación. Y la ansiedad casi nunca, si no es que nunca, viene solo. Siempre va a venir con TDAH o TDA, con depresión, como decía Loren en la exposición pasada. No puede venir con un trastorno disociativo, puede venir con estrés, siempre va a ir acompañado de uno. Es muy, muy raro que venga solo. Y de hecho, en algunas investigaciones que he estado leyendo, investigaciones que han hecho en México, dicen, evaluamos una población con trastorno de ansiedad generalizada. De 10 personas, 9, bueno, de 10 participantes, 9 de ellos han tenido otro trastorno. Casi siempre es con depresión. Entonces, esta es como la base. De esto se trata la ansiedad. Aquí pusimos una imagen, y digo pusimos porque me ayudó mi psicóloga de confianza, de cabecera, para ver cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad. El miedo es un proceso emocional ante un estímulo, ¿no? Entonces dice aquí, oh no, una serpiente en mi camino, huyo, ataco o me paralizo. Y la ansiedad es ese miedo a futuro. Si voy al bosque algún día, lo más seguro es que me encuentre una serpiente y como no sé reaccionar, me va a atacar y me voy a morir. Suena, cuando lo ponemos así, suena algo como poco creíble, ¿no? Hasta dices, ay, qué chusco, pero lo que vive una persona con ansiedad es muy potente. Son todos estos procesos cognitivos, emocionales, conductuales que están ahí acompañándote y es una carga. Entonces, nosotros como neurotípicos, creo que no lo mencioné, pero yo soy una población no clínica, ¿no? Pero pues he convivido con personas que padecen ese trastorno. Y bueno, un poquito aunando a esto de la neuropsicología, más que nada como los procesos más funcionales del cerebro, debemos saber qué es lo que está pasando, porque no es solo esta sensación, ¿no? Va más allá. Es algo más orgánico que no podemos controlar, que no se puede controlar tan fácil. Por eso muchos de los tratamientos son duales, ¿no? Siempre tenemos que tener este fármaco que haga que el cerebro funcione de manera adecuada. Entonces, pues sabemos, ¿no? Cerebro, lo voy a hacer lo más simple posible para que yo entienda y ustedes entiendan, porque si no nos vamos a perder. Entonces, tenemos algo que se llama sistema límbico. El sistema límbico, como les decía, es como lo más antiguo, lo que regula estas emociones base. La amígdala es esa cosita que vemos ahí, ella se encarga de activarse cuando hay un estímulo amenazante. Y como sabemos, la corteza frontal, desde el enfoque que estoy estudiando, va hasta arriba. Es el tercer bloque funcional y es lo que nos permite organizar, planificar y verificar la actividad. Entonces aquí vemos que la amígdala tiene una hiperactividad. ¿Qué es esto? Que ante estímulos que son ambiguos, que no necesariamente son peligrosos, se enciende. Entonces al encenderse, todo el cuerpo empieza a reaccionar, ¿no? De ya vi algo, vi un carro sospechoso. Bueno, eso es un poco más, eso sí es peligroso para todos, ¿no? Pero una cosa más ambigua podría ser, esa persona tiene una camisa azul y me recuerda algo que pasó con una camisa azul. Entonces empieza todo el proceso. Lo que sucede con la corteza prefrontal, que como les decía, es como la parte más importante del cerebro, más nueva, la que nos ayuda a ser humanos, casi, casi. Ahí tenemos, en otros modelos y en psicología lo conocemos más como las funciones psicológicas o funciones ejecutivas. Entonces, es todo esto lo que nos ayuda a controlarnos.
Entonces, al tener una hipoactividad, que es una menor actividad o no funciona correctamente, deja que la amígdala entre en su bucle y active todo el cuerpo. Entonces, esto es lo que procede. Esto es lo que procesa. Entonces, por eso vemos que personas normales que tenemos miedo o ansiedad lo podemos calmar, pero personas que no tienen un funcionamiento orgánico botan. También tenemos que tener en cuenta que hay química del cerebro que está incluida en todos estos. Esto es la serotonina, que es como es un neuroreceptor. En esta comunicación que tiene el cerebro, neuronas, sinapsis, este neurotransmisor, perdón, no se está dando de manera adecuada. Entonces, ante una menor recaptación de todo esto también se desbalancea. El tratamiento casi siempre por excelencia va a ser que te den un medicamento que sea inhibidor de la recaptación de serotonina para que esto vaya funcionando acorde. Es muy importante, como lo mencionamos, que se dé un diagnóstico correcto, porque como viene con otros diagnósticos, uno de estos puede afectar el otro. Entonces sí es importante ir con un especialista. Y bueno, entre los trastornos que vamos a empezar va a ser el de ansiedad generalizada, que tiene como muchas personas lo tienen, casi 4 de cada 10 mexicanos tienen ese trastorno de ansiedad. Este está caracterizado por ese sentimiento de preocupación. Todo el tiempo hay preocupación. Tiene que durar mínimo 6 meses y hay distracción, una tensión muscular. Estos trastornos debemos tener en cuenta que se dan mucho a cuestión corporal. Entonces empiezas a sentir inquietud, empiezas a no poder respirar, empieza a afectar tu vida diaria, empiezas a tener problemas del sueño y ahí está, constante, constante. Este trastorno de ansiedad se caracteriza, porque ya es como a lo general. No es ante un estímulo, no es ante veo una persona extraña y pum, voto no, sino es ante cualquier estímulo, puede ser en cualquier momento. Y lo que también tenemos que tener en cuenta que hay que hay ataques de pánico. Ese ataque de pánico por sí mismo es un trastorno, pero también se puede presentar en los demás trastornos. Entonces es como ir viendo, ¿no? Como les decía, todos podemos tener rasgos, todos podemos tener ansiedad, pero cuando ya es una cuestión que va permeando en todas las áreas, cuando ya va afectando es cuando nos damos cuenta que pues ya es algo más, ¿no? Investigaciones y podemos ver en la práctica lo que refieren es que estos trastornos se identifican porque las personas llegan a hospitales en atención primaria. ¿Por qué llegan? Porque están teniendo un ataque de pánico, no pueden respirar, opresión en el pecho, todo. Más adelante vamos a ver bien todos los síntomas del trastorno de pánico, pero por eso llegan, porque de un momento a otro es muy súbito. En unos minutos ya estás, ellos sienten muriendo. Entonces es como esta preocupación. Entonces las referencias pueden decirnos, ¿no? Estos trastornos se ven porque llegan a atención primaria, en muchos de los casos, ¿no? Llegan al doctor, él canaliza y les voy a contar algo, porque pues es como vivimos el proceso de diagnóstico de mi hermana. Ella me dio permiso para contarlo, me dijo, si esto le va a servir a alguien, yo soy muy feliz que lo cuentes y creo que esta apertura es lo que nos está ayudando a pensar diferente. A partir de la narrativa de personas que padecen los trastornos, nosotras personas que no tenemos esos trastornos, pero tal vez alguna vez hemos sentido algo, podemos saber qué se siente, qué hacer, ¿no? Porque es muy diferente que el trastorno se presenta en todas las personas de manera diferente. Entonces habrá una persona que quiere que la ayuden, pero habrá otra persona que no quiere que la toquen. Entonces, en cuanto a este trastorno que se presenta así súbitamente, no sabemos qué es por qué, es como uno de los más frecuentes y de los que también cuesta trabajo diagnosticar. La situación con mi hermana pasó que ella tuvo una crisis. Yo voy por ella y ella está en crisis, al borde del desmayo, no puede respirar bien, no se siente bien. Entonces lo que hacemos es, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Tomaste algo? ¿Tomaste alguna bebida alcohólica, alguna sustancia psicoactiva? No, nada. Yo solo estaba comiendo y estaba en una reunión. Entonces lo primero que se nos ocurre fue, bueno, tranquilízate, desestimar este sentimiento, ¿no? Como tú no lo sabes, como tú no sabes qué es, lo desestimas, no, tranquilízate. Y creo que muchas de las personas que tienen ese trastorno lo que más van a escuchar es, no es para tanto. Tienes que calmarte, esto va a pasar, no pienses a futuro, no va a pasar nada. Como las personas no logramos tener este nivel de
conciencia de lo que sienten, como que decimos, no, es que si yo puedo respirar y tranquilizarme, yo creo que también tú puedes. Entonces esto es como factores a tener en cuenta para ser más empáticos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos al doctor. Fuimos al doctor, atención primaria, doctor general, él nos dice, ¿sabe qué? Creo que le dieron una sustancia psicoactiva, dígase drogas, y no se dieron cuenta, y lo que está pasando es que está teniendo los efectos, ¿no? Entonces, pues fue todo un rollo, ¿no? ¿Cómo le van a dar una sustancia? ¿Cómo no te diste cuenta? Recriminar, recriminar, recriminar. Pasa, el doctor dice, bueno, tiene que hacerle un examen para ver que no haya consumido ninguna sustancia, antidoping. Va, se lo hace, todo negativo. Entonces todos se quedan así como de, entonces, ¿a dónde tenemos que ir? No, pues a lo mejor es disautonomía del sistema nervioso, que también es un trastorno que no se ve, pero ahí está. Vamos con el cardiólogo, que es el que pues hace los exámenes pertinentes, un electrocardiograma, en algunos casos más, que tenga más dudas, hace un Holter, que es un cardiograma de todo el día. Vamos con el cardiólogo, bueno, van. Cardiólogo, todo bien. Entonces no tiene nada, una afección cardíaca. Entonces, ¿qué tiene? Bueno, tal vez tiene algo emocional. Vamos con psicóloga, psicóloga la trata y dice, psicóloga de años de experiencia, ¿no? Dice, creo que sí tienes una situación emocional, pero está algo de fondo que no podemos tratar sin que saques esto de trasfondo. Entonces es como ella llega a psiquiatría, psiquiatra dice, sí, tienes trastorno de ansiedad generalizada, un TDA que se fue arrastrando, no se trató y ahorita es edad adulto y agorafobia. Sé que el sistema de salud no funciona así, entonces fue como toda esta movilización, entonces como que es una invitación también, no solo a las universidades que pongan más atención, porque ella también ha tenido crisis en la universidad y es difícil venir con el papel, ¿no? Receta de, bueno, diagnóstico de psiquiatría, constancia de psicóloga, medicación y que la universidad te diga, pues no, no pasa nada, no te podemos, no podemos hacer nada con tus clases, preséntate, vas a tener falta, vas a tener baja calificación. Entonces es como un proceso de recambiar todo, todo socialmente, ¿no? Entonces es como, he vivido este trastorno de fuera y es como lo vamos entendiendo más, ¿no? Y este trastorno es el más. Si me voy a tratar de ubicarme porque siempre me voy. Y bueno, la preocupación y miedo son difíciles de controlar, desproporcionados en relación con el peligro real. Aquí pusimos el intento de solución, ¿no? Porque en la búsqueda de solucionar la ansiedad a través del control, paradójicamente están los síntomas. Entonces, estas personas que ya tuvieron una crisis de ansiedad con el maestro tal, lo que van a querer hacer, evitando esto, dicen, lo voy a solucionar cambiando de maestro. Entonces, es como retroalimentar, alimentar de otra forma este trastorno. También tenemos la ansiedad social, la fobia social, que también muchas personas la padecen, que, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Es ante situaciones de un entorno social, dígase, familiares, de amigos, podría ser clases, y las personas que padecen este trastorno refieren tener un miedo muy grande a ser analizado, ser juzgado y a ser rechazado. Entonces también lo que hacen es decir, bueno, si esto me va a dar mucha carga emocional, si a alguien de ellos no les parece lo que digo, mejor lo evito. Y también va a ser como, va a haber muchos pensamientos como de autojuzgación, de decir, estoy en un grupo social y pasa una vez que digo algo y como que nadie me prestó atención, entonces eso va a ir echando como carga. Entonces dicen, no, mejor ya no voy a hacerlo. Y lo que se puede ver con esta ansiedad social es que estas personas se van inhibiendo, dejan de salir, pierden amigos, porque también como que los amigos suelen ser no muy conscientes. Ellos dicen, ay, a lo mejor le caemos mal, ya no hay que invitarla. Y cosas así van como retroalimentando esta ansiedad social. Entonces hay que ponernos en los zapatos de esas personas que sienten este miedo a decir, no, ¿saben qué? Mejor no, mejor voy a salir de eso. Entonces creo que la evitación es como el punto clave en esta fobia social, este miedo irreal a situaciones. Y bueno, como les decía, el trastorno de pánico, los ataques de pánico se presentan en muchos trastornos, de hecho, enfermedades también, por consumo de sustancias. También hay que aclarar, ¿no? Que hay trastornos de ansiedad por consumo de sustancias, por consumo de medicamentos, que puede ser como un efecto secundario.
Y el trastorno de pánico se va a caracterizar por 13 criterios. Tienes que tener 4 o más, y para que sea clasificado trastorno de pánico, después de esa crisis, tiene que llegar los pensamientos, ¿no? De esta rumiación de algo pasó, me va a volver a pasar. Y lo que una persona que tiene un trastorno de pánico es que en ese momento piensa, me volveré loco, me moriré, ¿qué me está pasando? Y los síntomas son muy fisiológicos, no vamos a tener esta palpitación, esta opresión en el pecho, va a llegar veces que te puedes desmayar. Mencionan también que hay una despersonalización, es decir, que tú sales de tu cuerpo y te ves por unos minutos, es muy breve. También una desrealización, esto que estoy viviendo no es real, no soy yo. Puedes sentir que te ahogas, que no puedes tragar saliva. Va a haber sudoración, escalofríos, muchas veces va a empezar con este sentimiento de las paresias, que es el hormigueo en alguna de las partes de las manos, bueno, de las manos y pies. Entonces va a empezar. Y como este bucle en el que te encuentras lo empiezo a sentir, ya me está palpitando, no, ya me va a dar un ataque de ansiedad, no, ya. Como que es como si fuera una fogata y tú le vas picando y le vas echando humo, entonces se va encendiendo, se va encendiendo. Tus intentos de solucionar, en lugar de hacer eso, lo están como guiando a que te dé todo un ataque de pánico. Entonces, este trastorno tiene que presentarse por lo menos 1 al mes para que sea catalogado trastorno, y tiene que tener 4 más de estos. Y luego viene la agorafobia. Vamos bastante bien de tiempo. No veo el chat, pero pues sería interesante que si alguna persona que padece este trastorno nos fuera contando cómo es su día a día en los comentarios, creo que retroalimentaría mucho. Ya hemos visto que... Ok. No, pero es que me voy a ir, ¿no? ¿Quieres que te digamos las preguntas mientras la conferencia o al final? Yo creo que al final, porque pierdo el hilo bien fácil. Ok, perfecto. Igual yo tengo el chat y yo te las digo al final. Vale, perfecto. Entonces la agorafobia. Que los demás no se den cuenta, así que evito lugares o situaciones detonantes. También es el miedo a tener miedo, ¿no? En el DSM-5 dice, estas personas tienen miedo a no poder escapar, vivir vergüenza por la presencia de una crisis de ansiedad o ataque de pánico. Entonces lo que pasa es que yo voy a tener esta sensación de que si estoy en el transporte público me va a dar un ataque y no voy a poder salir, nadie me va a ayudar, me van a juzgar. Entonces es este miedo al salir, porque va a pasar. También hemos visto, y creo que antes yo pensaba, era de la idea, el cine te ayuda muchísimo, pero el cine está creando muchísimos estigmas. Hace rato hablaba y decía, bueno, tal vez nuestra formación de psicólogas nos hace ver, allá se locaron los perros. La formación de psicología nos hace ver cosas que están bien o que están mal acorde a los trastornos, ¿no? Por decir así, vemos una película, apenas salió una de agorafobia con trastorno de estrés postraumático, que seguramente la van a conocer o la han visto por ahí, que se llama La chica de la ventana. Entonces es este miedo a no poder salir de casa por lo que va a pasar. Es lo malo del cine, ¿no? Que lo pone como en los extremos, ponen asesinos, pone que algo va mal. Y creo que la única forma que he encontrado para entender los trastornos es a partir del diálogo de personas que viven con el trastorno. Entonces, eso es lo que está cambiando la narrativa y la forma de ver las cosas, ¿no? Siendo psicóloga, los ves en un libro, pero nunca te ponen, miren, vamos a trabajar con un caso que tiene este trastorno. ¡Ey! Ay, se alocan los perros. Pero es como muy complicado. El mutismo selectivo, y yo creo que aquí en el DSM-5 viene que es una edad de inicio, 5 años, mínimo 1 mes de duración, y que pasa ante ciertas circunstancias. El niño puede hablar perfectamente bien en la casa, pero cuando llega a la escuela, nada. Hasta me pareció muy curioso porque viendo los antecedentes decía que en 1987-77 lo llamaban afasia selectiva. Entonces es este trastorno del lenguaje adquirido donde ante ciertos lugares los niños no quieren hablar. Y aquí me gustaría tantito que hable Miriam, porque pues ella ha mencionado, ¿no? Que tiene mutismo selectivo para saber cómo funcionan adultos. También nada más... ¿Quieres que lo hable al final o ahorita?
Pues si quieres ahorita, para que no perdamos el hilo. Sí, pues a mí me pasaba que, por ejemplo, cuando estaba en el salón de clases en primaria, de que era súper habladora, me la pasaba haciendo bromas de payasita, y cuando llegaba al recreo me juntaba con esas mismas niñas, pero habían también niñas de otro salón. Entonces, esas niñas de otro salón yo no las conocía, y de hecho una de ellas me daba como un poco de miedo, me intimidaba, y entonces yo era muda. Todos los recreos yo era muda, no hablaba nada, y me decían, ¿por qué no hablas en el recreo? ¿Por qué no hablas con esta ella? Entonces pasaba esto. También me llegó a pasar por un trauma que tuve, que no hablé con hombres durante varios años. Yo era muy social con las niñas, súper extrovertida y todo, o sea, no tanto, pero sí normal. Y con los niños me hablaban y me ponía súper nerviosa y era totalmente muda. Entonces sí, fue como que fue hace poco que pues descubrí que tenía esto, ¿no? Sí, como dice Miriam, ¿no? Este trastorno, tenemos todo, ¿no? Lo de, el niño habla, el niño no tiene un trastorno de lenguaje, pero ante ciertas situaciones estresoras es cuando dicen, y creo que hasta cierto hecho es algo involuntario, ¿no? Este trastorno, cuando van creciendo los niños, se va quitando o se va transformando a una ansiedad social. Es como, la otra vez me puse a pensar con lo que decía una profesora, ¿no? De muchas adecuaciones a nivel universitario, pero siento que a nivel preparatoria, a nivel secundaria, a nivel primaria, siento que han sido porque las atenciones a nivel primario, tanto de psicología, psiquiatría, como que no se han dado de manera adecuada y es porque todavía no se le da como la importancia necesaria. Entonces bueno, al menos aquí en México tenemos dependencias, muchos planes de acción en la escuela de psicóloga, pero de todos modos son trastornos que no se están, bueno, personas que tienen un trastorno que no se les está dando como la orientación correcta para que después puedan llevar su vida normal. Como decía Lorena, hay algunos trastornos que no se van, pero que se pueden ir mejorando para que la persona sea totalmente funcional. Entonces son cosas a tener en cuenta. Y a ver, yo siempre me voy bien rápido, entonces creo que hasta me va a sobrar tiempo. Bueno, trastorno obsesivo compulsivo también. Ese es un trastorno muy interesante. ¿Por qué la persona tiene estas obsesiones? Las obsesiones son estos pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes. Estas obsesiones no se ven, están adentro de nuestra cabeza. Entonces, estas personas también tienen todo un proceso orgánico que está trabajando ahí, ¿no? Hace tiempo me acuerdo que vi cómo era el sistema de recompensa que está funcionando mal. Entonces ellos tienen esta obsesión, ¿no? Va la idea, va la idea, va la idea. Y el DSM-5 lo pone en tres componentes, ¿no? Cuando la persona sabe que la idea puede ser o no cierta, cuando sabe que tiene que hacer espérame, esto sí lo anoté porque ya me conozco. O no, puedes saber que son ciertas y el nivel más grave sería que la persona entre en un delirio, entonces sabe que estas obsesiones son completamente ciertas. Entonces, hace rato hablábamos de un ejemplo, ¿no? Yo me voy a dormir y en eso empieza en mi cabeza. Sí apagaste la estufa, porque creo que no apagaste la estufa, y sí sabes que si no apagas la estufa, se puede encender la casa. Entonces ya, la compulsión llega para calmar esta idea que está rumiando. Entonces la compulsión va y son estas conductas repetitivas o actos mentales que el individuo debe realizar. Estas conductas, para que se pueda llamar un trastorno obsesivo compulsivo, debe de tener una hora al día invertida. Es decir, que estas personas pierden una hora de su tiempo en hacer estas compulsiones. Para ellos no es una pérdida de tiempo, no es como, bueno, tal vez sí, tal vez no, es como, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Entonces ya está esta idea, ¿no? Se va a quemar la casa porque no checaste la estufa, entonces ya. De hecho, ahí nada más agregando, porque te interrumpa, hay una película que salió hace 2 años, está buenísima, está muy graciosa, es una comedia sobre TOC y te muestra diferentes tipos de obsesiones que tienen las personas con TOC, porque se juntan varios de ellos, se llama TOC TOC, así se llama, y te muestran personas con TOC más como religioso y de limpieza y no sé qué. Entonces, neta, yo entendí muchas cosas del trastorno viendo esa película. Como que te pone todo lo que tiene el DSM-5. Sí, yo también la vi.
de el obsesivo por la limpieza. Entonces ve algo y limpiar. Pero es esta idea, ¿no? De si no limpias eso, van como de niveles, ¿no? Si no limpias eso te puedes enfermar, pero también he visto videos y he leído varias cosas de personas que saben que si no realizan esta compulsión va a pasar algo raro, va a pasar algo malo. Por ejemplo, estaba viendo el video de una chica que tiene ese trastorno que decía, yo siento que han hecho incidencias entre familia, ¿no? Se han juntado y dice, yo creo que detoné con este trastorno cuando nuestra abuela murió de cáncer. Entonces ella empalma este sentimiento de que la abuela murió por mi culpa. En un niño, bueno, pasan muchas cosas, pero eso se puede ver mucho, ¿no? De por mi culpa se murió mamá, por mi culpa se fue papá. Entonces, esta niña empalmó eso. Entonces empezó a tener estas obsesiones de si no hago esto, tal vez a alguien le va a dar cáncer y va a morir y va a ser mi culpa. Entonces sus compulsiones se pueden ver en diferentes lugares, ¿no? Podemos ver que hay compulsiones, creo que las más famosas son las de limpieza y me acuerdo haber visto también un corto francés de un chico muy pulcro que ibas entendiendo, ¿no? Como las obsesiones de levantarse, hacer siempre sus mismas rutinas, porque ellos tienen muchos rituales. Levantarse, abrir la tapa de la pasta, cerrarla, abrirla, cerrarla, abrirla, cerrarla. Estas son de repeticiones, ¿no? A la quinta vez ya la puede usar, se pone y luego empezar a limpiar todo. Entonces, tenemos muchas referencias también en el cine, también está la película de Mejor Imposible, que este señor que no pisaba las líneas. Entonces vamos viendo como que este cine nos va dando ideas de lo que es, pero ver lo que una persona verdaderamente siente es como aterrizarlo, ¿no? El cine sirve para conocer, pero tenemos que aterrizarlo con personas que lo están viviendo, que lo han vivido y que tienen que tratarlo, ¿no? Para los trastornos obsesivos estaba leyendo que pueden medicar ansiolíticos porque no hay como un medicamento que estructure todo esto. Entonces, regresando al ejemplo, es esta obsesión, ¿no? De, bueno, ya bajé a cerrar la estufa, subo, ya me voy a dormir de nuevo y de repente la idea, la obsesión de, si te fijaste que no cerraste ni revisaste la segunda parrilla, pues ya bajas, regresas, pero si checaste con un cerillo que no se saliera el gas, puede haber una fuga, bajas. Te da un momento de tranquilidad. Creo que es eso, porque está en el sistema de recompensa, ¿no? Porque esto sigue su curso, ¿no? Tenemos la recompensa es hacer la compulsión porque cambia la obsesión, pero el problema de este trastorno es que regresa y regresa y regresa. Entonces hay personas que tienen que hacer como sus rituales. Voy a hacer mis dedos de aquí a acá, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando es su número, porque casi siempre eligen un número, es como cuando ya hay esta calma que no es permanente. Yo creo que, bueno, hay muchas compulsiones que sí se ven, pero hay otras que no se ven. Entonces, podemos tener compañeras que tienen trastorno obsesivo compulsivo y no nos vamos a dar cuenta. Me comentaba una vez mi hermana que tuvo una actividad y dijo, bueno, alguien ha dado en alguno de estos y una chica, me acuerdo que ella me dijo que ella tenía que contar las lámparas. Una vez que contaba las lámparas en cualquier lugar en el que estaba, ella ya tenía esta tranquilidad. Aquí les puse este ejemplo, ¿no? Como se ve hasta un poco caótica, pero es como estos pensamientos invasivos de si no haces esto ya se va a quemar la casa. Tienes que tocar 5 veces la puerta porque si no, no va a cerrar bien. Entonces es esto como que te abruma y está ahí contigo, ¿no? Me costó trabajo pasarle. Luego la fobia. Bueno, creo que este es como de los más conocidos, que es este temor abrumador e irracional a objetos o situaciones que plantean un peligro real pequeño, pero provocan ansiedad y conductas de evitación. Creo que este es el que más hasta hemos como normalizado de, ay, yo soy aracnofóbica, ay, yo le tengo miedo a las serpientes, ay, yo le tengo miedo a los payasos. Todas estas, y puede haber fobia a cualquier cosa, ¿no? Pero si vemos una persona que de verdad tiene fobia, es todo un proceso fisiológico, empieza a sudar, empieza a temblar, como que esta realidad no, para él no es tan real y es tan abrumadora que empieza a tener todo un proceso. Entonces podemos
ver que las terapias que más han funcionado esto son las terapias cognitivo-conductual, ¿no? Y lo que hacen es, bueno, vamos a hacer de sensibilización sistemática. Te vamos a ir presentando el objeto al que tú tienes esta fobia poco a poco, poco a poco. Entonces hay muchas técnicas para tratar esto, pero también porque nosotros no lo sintamos no significa que no sea real. Y creo que es algo que decía mucho la psiquiatra de ayer y creo que es algo muy verdadero, ¿no? Yo siempre he dicho que, bueno, siempre he pensado, ¿no? Estas pruebas psicométricas que evalúan, cuando una persona neurotípica las lee, dice, esto está muy descabellado, esto no tiene sentido, pero cuando una persona lo padece y lo vive en su día a día, las pruebas tienen totalmente sentido. Y también algo de lo que estábamos hablando hace rato, es que yo creo que más personas de las que dicen las estadísticas tienen ansiedad porque tenemos que tener en cuenta todo este entorno social y como tal seguimos usando la prueba como de cabecera que es la de Beck. Y hace rato le estaba echando una ojeada y es como de estas cosas que sentimos, ¿no? Estas cosas fisiológicas, te tiemblan las piernas, sientes sudoración ante ciertas situaciones, sientes que te oprimen el pecho. Entonces, como que también sería una invitación, ¿no? A las personas que si en algún punto empiezan a estudiar psicología, psiquiatría, medicina, empiezan a ir por ahí como a ver, a hacer instrumentos que se adecúen totalmente a la población mexicana, ¿no? Yo creo que un potencial estresor o desencadenante que podría ser de la ansiedad sería la violencia contra la mujer, el narcotráfico, como que otras cosas, ¿no? También siento que esto ya es más como de lo histórico social que tengo. También tengo un testimonio, si quieres también lo doy, de fobia. Realmente nunca me diagnosticaron, pero sospecho tener una porque me acuerdo que hace como un año yo estaba limpiando la cocina después de una depresión que tuve que no había limpiado nada y se hicieron gusanos en un plato. Entonces yo pues dije X, tipo voy a limpiar esto, ¿no? Y entonces cuando lo llevo, le pongo como que cloro cuando lo llevo y se me caen, de repente me da un ataque de pánico horrible, o sea, horrible, tipo lo suelto, tiro el plato y me voy a la cama, me hago bolita, empiezo a gritar, a llorar, así de que meciéndome, y estuve así como 15 minutos, yo creo, y luego ya como que se me bajó, y luego en eso me acordé que yo de chiquita me pidieron como que limpiar algo y entonces eso tenía estos gusanos. Entonces fue donde, o sea, yo siempre tal vez me acordaba de eso, pero no sabía que había habido un link. O sea, que me había afectado tanto. En ese momento de niña no me afectó. ¿No? De niña fue como, sí, lo otro ya acabé, listo. Pero en realidad me estaba traumando y supongo que ese trauma se me guardó en el inconsciente, no sé. Pero cuando volví a verlo, como que reaccioné así. Entonces, yo la neta, solamente me ha pasado eso con eso y con las palomillas. Y esas dos cosas me despiertan ataques de pánico súper, súper fuertes, que mi pareja, que también estaba ahí, no le pasó nada, o sea, no reaccionó de la misma forma. Estaba súper tranquilo y pues obviamente me ayudó y todo, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, también recuerdo, es que luego mi memoria me juega muchas cosas, pero también hay un experimento que hicieron con un niñito que le ponían una rata, entonces asociaron a esta rata y ponían un sonido muy fuerte, entonces el niño empalmó el sonido fuerte que le producía miedo con la rata, entonces si al niño después le presentaban la rata, el niño tenía miedo, entonces son hipótesis, son modelos que las fobias son aprendidas, ¿no? Entonces un niño que ve una araña va a decir, una araña, pero llega la tía que grita, la araña, mátenla. Entonces va a ir empalmando esto y va a ir creando como este miedo. Ya la fobia es como este miedo irracional. Sabes que pues es una araña, es chica, no te va a hacer nada, pero de todos modos está este miedo. También me acuerdo que en la universidad tenía una compañera que le daban mucho miedo las palomas. Yo creo que sí entraba en esta fobia, pero es cuando vamos viendo, ¿no? Cada fobias hay de la A a la Z a cualquier cosa. Y pues sí, que no lo sintamos no significa que pues no haya ese miedo, tal vez. Yo creía que tenía este miedo a las alturas porque estar en la orilla tan solo de algún edificio, de una azotea que no es tan alta, me empieza a generar que me empiezo a marear, me empiezan a temblar las piernas, empiezo a no poder respirar, pero ya me he aventado de lugares muy...
pues he visto que tal vez no es una fobia, ¿no? Solo es un miedo. Y bueno, los tratamientos. Como hemos visto, cada trastorno de ansiedad es distinto y en las personas se presenta de manera distinta como todos los trastornos. Lo más recomendable y lo que dice la literatura es que debe ser un tratamiento dual, psicológico y farmacológico. Yo creo que como en todo, como en TDAH, como en niños, adultos, adolescentes, el fármaco hace su trabajo a nivel cerebral, a nivel de receptores, de que todo vaya funcionando acorde, pero se necesita el trabajo psicológico porque fármaco no puede hacer todo solito. Necesita este trabajo en la conducta, en las emociones, a todos los niveles, ¿no? Ir adecuándolo en escuela, familia. También creo que es muy, muy, muy importante la psicoeducación. También recuerdo, no sé quién me contó porque siempre se me olvida, o si lo vi, me acuerdo de una persona que va al psiquiatra. El psiquiatra le trata de explicar de manera más sencilla lo que tiene, ¿no? Usted tiene, no es su culpa que se sienta así, no es una cosa que usted pueda controlar, es algo más de actividad química en el cerebro. Entonces se lo va explicando, se lo va desglosando. La señora sale y le dice a su esposo, es que dice el doctor que no me funciona la cabeza. Entonces es como este trabajo continuo de ir psicoeducar, ¿no? Si tú vas a trabajar con niños, vas a trabajar con familias, sobre todo en medicina que vende todo, también es como ir explicando, ir curioseando. Creo que la curiosidad es algo muy, muy bueno porque te hace aprender muchas cosas. Entonces necesitamos como este trabajo siempre en conjunto, multidisciplinario, más bien interdisciplinario, ¿no? Que todas las partes se apoyen, porque creo que de esa forma es como se llegan a los diagnósticos certeros. He escuchado a muchas personas que dicen, no, pues es que intenté con este y no funcionó, luego pasó con este y no funcionó, que sobre todo es en estos trastornos, como decía Lore, ¿no? Disociativo, como el caso de Miriam, bipolaridad, que les tardan mucho en encontrar su verdadero diagnóstico porque es como todo un trabajo aparte, ese trabajo interdisciplinario, ¿no? Como les decía en el ejemplo de mi hermana, cardiólogo, dice, no es de aquí, manda para allá, es emocional. La psicóloga supo detectar todos estos factores, ¿no? Y dijo, bueno, sí es de aquí, pero también hay otra cosa que tenemos que tratar antes, tenemos que bajar estos niveles para poder trabajar. Las terapias que han dado más resultado y la que tiene una base científica, creo que siempre va a ser la cognitivo-conductual. Pero hace rato Lore mencionaba, ¿no? Hay una terapia que me sirve a mí. Tal vez el cognitivo-conductual se queda muy por fuera, muy en las conductas aprendidas, muy en tengo que cambiar esto. Entonces tal vez necesitamos buscar un poquito más al problema, ¿no? También está la sistémica, que esa va inclinada ya para volverse también científica. Terapias hay muchísimas, también hay ya, creo que lo que siempre te van a decir cuando tienes ansiedad es, ay, haz ejercicios de respiración, eso sirve mucho, pero también tenemos que ver qué nos sirve, qué no nos sirve. La otra vez hablaba con unos chicos de un grupo que tengo por ahí de WhatsApp y ellos decían que ellos tienen una técnica de un objeto que los ayuda como a agarrarse de la realidad. Entonces eso me pareció muy interesante porque ante un evento estresante puedes agarrarte de la realidad con un objeto significativo, que bien te lo haya dado, tiene como este componente emocional que ayuda a poder quedarte aquí. También mindfulness creo que ha tenido muy buenos resultados. Sí, muevo mucho las manos, perdón. Podemos ver en la teoría cómo hacen estudios, ¿no? Un estudio se va para este enfoque de atención sostenida, atención plena, y otro para otro sin enfoque, sin métodos, sin una terapia cualquiera, podría ser gestal, ¿no? Que es como abarcar todo. O una terapia cognitivo-conductual, los van viendo cuál funciona más y tiene muy buenos resultados por este reconocimiento de las emociones, de los sentimientos, de saber cuándo un pensamiento viene y te va a rebasar, entonces saber decir, a ver, vamos a tratar. Les digo que hay muchas técnicas, pero es lo que más he visto, que vamos a tratar, vamos a focalizarnos. También un chavo que me mandó mensaje a mi cuenta que tiene TOC, me dijo que él está tomando una terapia que le ayuda mucho a las personas con TOC a tratar de reducir sus obsesiones y compulsiones, que se llama terapia de exposición con prevención de respuesta.
Entonces fue como interesante. Y creo que, supongo que también debe servir para las fobias, que son como exposición así, poco a poco, pero aparte hay diferentes tipos de terapia de exposición, entonces también por ahí, o sea, pueden buscar, investigar si les interesa como que esa rama está padre, según yo. Sí, tal cual, como que hay enfoques, pero herramientas hay muchísimas y herramientas podemos, bueno, siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que debe ser un profesional, psicólogo, con especialidad de preferencia, que vaya guiando este proceso, ¿no? Terapias, herramientas, ejercicios, hay muchísimos, hay cuadernos, hay diarios donde podamos ver qué es lo que nos produce ansiedad, pero como necesitamos este especialista que nos esté guiando, ¿no? Porque anotar en nuestro cuaderno qué nos produce ansiedad nos puede encaminar este intento de solución, nos puede encaminar a decir, bueno, me produjo ansiedad estar en la clase de 5 a 7, voy a hacer lo posible para no entrar. Entonces nos va a ir encaminando a una evitación. Entonces, como que siempre tenemos que ir de la mano con este profesional. Es muy importante eso. Y bueno, creo que a mí, por lo que me interesa el tema de ansiedad, es porque ya lleva muchos años investigándose. En el DSM-5 lo incluyeron, sobre todo en la ansiedad generalizada, porque antes ya habían hablado, en 1980. Entonces hay miles de estudios y todavía vemos que como que las personas que tienen ansiedad no saben para dónde ir. Y bueno, los factores de riesgo que pueden ser, como en todos los trastornos, puede estar el factor genético, el heredo familiar, vivir en un sistema donde los padres presentan esta ansiedad, este apego, pues que no es el adecuado, puede producir entre los factores de riesgo más elementales, que más se han visto que producen este trastorno, pues está el trauma, el estrés debido a una enfermedad, acumulación de estrés, un trastorno de personalidad, otros trastornos mentales, drogas o alcohol. Creo que no lo hemos dicho, pero también ayer lo dijeron. Una ponente decía en el abuso de sustancias, creo que la sustancia legal más peligrosa es el alcohol, porque el alcohol te puede producir, puede ser el detonante para cualquier trastorno, dígase esquizofrenia, de personalidad, bueno, no de personalidad, no, esquizofrenia, ansiedad, puede ser un detonante en Depresión todo. también. ¿Ande? Depresión, de hecho el alcohol fue factor que me disparó la bipolaridad. Sí, es como, está bien, bien, bien. Y el cannabis también para las personas que tienen trastorno, predisposición genética, porque preguntan en el chat, Sí. esquizofrenia, psicosis, bipolaridad, lo que sea, el cannabis puede ser un disparador. Sí, como que ahí está el factor genético que puede ser activado por cualquier cosa, ¿no? Sobre todo por este consumo de sustancias. También el contexto social puede estar afectando, ¿no? Si vivimos, por ejemplo, dígase, Coatzacoalcos, Veracruz, que es un estado, bueno, sí, Veracruz, un estado que ha vivido, los que no son de México, pues es en México, un estado muy precioso, pero que ha vivido niveles de violencia extremos, extremos, de que encajuelados, colgados. Entonces, el contexto social puede ser un detonante también. Como decía, los tipos de apego o de crianza, siempre, yo siento que todavía está como muy, muy, muy en pañales esto de escuela para padres, porque yo he trabajado con niños, muchos de los niños que me llegaban no tenían ningún trastorno, bueno, síndrome neuropsicológico, sino que era estos aspectos de crianza de el saber actuar del papá no estaba como acorde. Entonces, apenas empiezan como que dar muchas opciones de dónde acudir para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, podemos ver que los factores de riesgo son un montón. También pueden, bueno, creo que ahí se engloban bastantes, pero pues también podemos ver, ¿no? Relaciones. Me acuerdo de una amiga que a ella se le detonaron ataques de pánico por la ruptura o problemas en una relación. Entonces ella en la noche se despertaba sintiendo que estaba muriendo. Entonces no podía respirar, gritaba. Su hermano iba, le tomaba el pulso, los pulmones, todo bien. Y decía, no, pues es que estás bien. No sabemos qué pasa. Entonces era el ataque de pánico por pues por estos sinnúmero de cosas por los que se puede dar. Entonces ahí vamos viendo que pues todo puede ser un factor de riesgo.
Y bueno, las adecuaciones, aquí, no sé, podríamos hacer un plan súper utópico de las adecuaciones que se pueden hacer a nivel universitario, pero pues yo considero que las personas que tienen algún trastorno pueden dar ideas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver cómo. Tenemos 9 minutos, entonces no sé cómo le quieran hacer, si escribirlas. Yo la verdad he pensado mucho en eso, porque muchas veces los trastornos de ansiedad en realidad se diagnostican solitos, siendo que son más bien la consecuencia de otro trastorno no diagnosticado, como TDAH, trauma, etcétera, ¿no? Y realmente estudiar, entonces yo tengo mucha ansiedad, pero no es porque tenga un trastorno de ansiedad, sino porque tiene que ver con mi bipolaridad, con mi TDAH, etcétera. Y la verdad, en periodos de exámenes, o sea, a mí la ansiedad aumenta demasiado. Entonces, si caigo en crisis por cualquier cosa, empiezo a batallar y casi siempre tengo que terminar hablando con los maestros, aunque sea una vez al semestre. Entonces, yo creo que si hubiera un poco más de información de ansiedad para los profes, que creo que en mi universidad ya están dando capacitaciones de depresión y ansiedad, por lo menos, se podría hacer que en el momento en el que la persona que tiene ansiedad patológica ya no puede ser productivo. O sea, no puedes concentrarte. De hecho, la ansiedad te afecta a estudiar, a concentrarte, a leer, todo eso. Entonces, creo que estaría bien que los maestros se informaran para que cuando un alumno tiene una crisis o empieza a subir su ansiedad y no está pudiendo estudiar, se le adapten los tiempos, se le postergue un examen, un proyecto, etcétera, porque la mayoría de los maestros me han comprendido, pero no todos son comprensivos, no todos entienden esto, no todos te cambian la fecha del trabajo. A veces hay unos, me ha tocado, pero muy poquitos que no te lo aceptan. Entonces, creo que si hubiera más información y más protocolos, una persona que está en un trastorno de ansiedad se le podría hacer sobre todas estas adecuaciones de expandir los plazos. Creo que sería de lo más, pues, como que aliviador, porque a mí cuando me han hecho eso, se me baja mucho la ansiedad. Ay, creo que se fue Miriam. Pero sí, no, totalmente de acuerdo. Si No me tienen acuerdo. algunas otras ideas, pónganlas en el chat para leerlas. ¿Qué les gustaría que las universidades hicieran para adaptarse a sus condiciones o a sus trastornos de ansiedad, sea cual sea? Sí, yo creo que sí debería de haber una capacitación. Aunque, bueno, lo que me he dado cuenta de las capacitaciones es que te la dan, pero como muchos no están interesados, los dejan por alto. Me acuerdo haber ido por mi hermana cuando tuvo una crisis. La doctora que la contuvo, ella me dijo, yo la entiendo porque yo he pasado por esto. Entonces, no te preocupes, no pasa nada, mira, tienes que hacer esto. Ella la guió en todo, ¿no? Tienes que hacer, redactar una carta diciendo lo que sucedió aquí en la clase, llevarla con los directivos y ellos pues te tienen que justificar, ¿no? Yo te recomiendo que vayas a tu casa, hables con tu psiquiatra, le digas esto que pasó. Entonces son los profesores que tienen como esta disposición de ayudar y muchos, si tú te acercas, bueno, en mi caso, si tú te acercas y le dices, profesor, tengo un problema, pasó esto y esto, sí, como que sí han sabido llevar, ¿no? Entender sobre todo, pero hay profesores que también no, como que se bloquean. Me acuerdo haber tenido una compañera que estuvo en el hospital súper grave, se le estaba colapsando el pulmón y hubo profesores que la reprobaron. Ella llevó cartas y todo, tomaba clases en el hospital. No, hacía las tareas en el hospital y de todos modos la reprobaron y así casos. Aquí Hay pusieron un muchos. comentario muy interesante sobre la ansiedad social. Dice que las faltas no fueran tan importantes. Yo prefería no ir y estudiar en casa. Soy buena alumna, solo con ansiedad social y me reproban. Esto es algo bien cuando estoy deprimida. Y o sea, hace poco me pasó que me separaron del equipo, porque yo dije, es que no me están haciendo nada, pero tantos traumas que tengo con otros equipos que me han pasado, que me da mucha ansiedad lo que piensen, lo que vayan a decir, no sé qué, me siento improductiva. Entonces, o sea, el hecho de separarte de un equipo sin necesidad de que termines peleado con ellos o les tengas que explicar nada, porque la maestra, o sea, fue un amor, o sea, fue de que no, yo les explico, tú ni tienes que decir nada. Uno, y dos, algo que vi que en Estados Unidos se hace para adaptar a los autistas es de que las presentaciones en público las hagas de que solo con el maestro. Eso, o sea, neta, debería aplicarse también a personas que tienen ansiedad social o agorafobia. Bueno, en agorafobia creo que el hecho de que pudieras tomar clases en línea, muchas veces yo les dije a los profes, por favor, dejen de grabar la clase antes de cuarentena. No, no se puede, tienes que venir. Y para mí la cuarentena fue un alivio, la verdad.
no es perfecta, pero creo que mi ansiedad social y mi agorafobia que me da como en depresiones, porque no los tengo como tal, pero sí me dan depresiones, pues ya no me afectó. Sí, dice, hablar de asistencia como valor de referencia para el conocimiento es la claridad de que hablamos de un sistema de créditos. De hecho, sí, el sistema es totalmente capacitista, o sea, valoran demasiado la puntualidad y la asistencia y no toman en cuenta que siempre hay una razón detrás, ¿no? De que una persona esté faltando o llegando tarde. Exposiciones solos. Me gustaría que hablaran de trastornos mentales desde las aulas, que nos dieran una clase también, dicen, de salud mental, de depresión, ansiedad y así, de los trastornos más comunes. Las participaciones en clase de toda ansiedad social, porque también hay maestros cero inclusivos que dicen, ay, voy a elegir al azar a alguien. No, hombre, cuando yo estoy en una clase que no entiendo, me da un ataque, me he salido de las clases de Zoom por eso, literal, para que no me elijan a mí. Entonces, o sea, ese tipo de cosas que los profes, todos prendan su cámara. Como no, o sea, no, es cero inclusivo, no sabes si hay una persona que tiene ansiedad, que no le gusta ese tipo de cosas, ¿no? Que si ven que un alumno actúa distinto, no lo miren como vago, obviamente. Para eso, es bien difícil cambiar la cultura, por eso necesitamos protocolos también. Pláticas, Sí, capacitación, mesas de diálogo. ¿Sabes también que creo? Bueno, ahorita pandemia, ¿no? Le ayudó a muchas personas con ansiedad, ¿no? Ya estar, creo que en tu casa baja los niveles mucho, pero también hay muchas personas que van a detonar con ansiedad por todos estos ya se murieron 1 millón de personas. Entonces todo esto te va impactando, entonces se va haciendo como una bola de nieve y Sí, creo que lo ideal hubiera sido que sin necesidad de una cuarentena empezáramos a hacer cambios de este tipo. Y de hecho, en la regreso presencial van a decir que algunos opcionalmente pueden tomar en línea o presencial. Es algo que siempre debió ser así. O sea, ¿cuánto nos hubiera ayudado a los neurodivergentes que pudiéramos tener esa opción desde antes? Yo antes faltaba la mitad de las clases en el semestre y ahorita ya no. También, ¿qué más dicen por aquí? Dicen reducir la cantidad de alumnos por clase. Oye, sí, no manches, de que ponen 40, algunas universidades hasta 60 alumnos y eso abruma demasiado a las personas que tienen ansiedad. Sí, yo creo que fácilmente, y creo que la ansiedad sería una forma más fácil, siento yo, de abordarlo, porque la verdad es que a los líderes no les importan trastornos muy chiquitos, como, de que el 1% de la población lo tiene o así, es lo que me he fijado, pero les importan más los trastornos más comunes, que sí impactan desgraciadamente a nivel económico, o sea, que eso al final lo que les importa, porque ansiedad y depresión son los trastornos que tienen más porcentaje en la población. Creo que sería bueno abordarlo desde la ansiedad y eso beneficiaría a muchos neurodivergentes que pues tienen otras cosas, ¿no? Que no es como tal el principal problema la ansiedad. Sí, también he visto, hicieron un estudio en México, pero ya es medio viejillo, donde agarraban población con trastornos y entonces hacían su Emociones. estudio longitudinal para ver qué trastorno tenía más faltas en el trabajo. Entonces sí, ansiedad estaba que faltaba 30 días al año. No manches, pues sí, y es más normalizada la ansiedad, por así decirlo, porque creo que muchas personas han tenido síntomas, entonces es algo que más fácilmente se puede entender. 110 personas. Pues bueno, creo que la verdad ya no alcanzamos a responder las preguntas. Sí, Bueno, nada más para pues, cerrar, lo que dice el DSM-5, pues son los criterios, pero no tenemos que autodiagnosticarnos, eso es súper importante, ni automedicarnos, ¿no? Siempre acudir con un profesional. Siempre, siempre. Y tampoco cosas naturales, no porque sea natural no tiene efectos secundarios ni contraindicaciones. Porque mucha gente dice que, me recomendaron esto, no pasa nada. Es como, no, también las cosas naturales tienen efectos secundarios, es igual que la medicación. Bueno, pues, oye, de verdad, súper interesante la plática. Hubieron bastantes preguntitas, pero igual, ¿tienes Instagram o algún lugar en el que te contacten para si te quieren hacer preguntas o así?